Nuevamente, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 sobre voz IP. Quiero que alguien, por favor, me confirme si en este momento entonces estamos ya observando la presentación en pantalla. Sí, señor, ahí se ve. Listo, muy bien. Entonces, para recordar en qué programa de formación nosotros nos encontramos en este momento, es el Tecnólogo de Gestión de Redes de Datos. Nuestro grupo es el 3466298 de formación titulada virtual. Nuestro programa de gestión red de datos. La fase en la cual en este momento estamos desarrollando es planeación. La competencia en la cual estamos trabajando es la implementación de tecnologías de voz sobre IP de acuerdo con el diseño y las normas técnicas. Y el resultado de aprendizaje que queremos alcanzar es la planificación de la implementación de los equipos y software de comunicación de voz sobre IP, llamado también VoIP o voz IP, según el diseño establecido. En este momento ustedes observan la pantalla, la agenda propuesta para el día de hoy. La primera actividad tenemos como construyendo una llamada VoIP. Allí vamos a ver cómo es que funciona todo este tema de la comunicación de un punto A a un punto B. Luego vamos a ver dimensionando la infraestructura de voz. Allí vamos a ver algo que tiene que ver con protocolos. Luego vamos a ver cómo nosotros desde nuestra parte de administración tomamos decisiones para poder realizar esa implementación de VoIP de la mejor forma, de la mejor manera. Y finalmente vamos a hacer unas reflexiones a través de un ejercicio que tengo por allí para que podamos, digamos que de cierta forma, practicar aquello que hemos visto durante esta sesión de formación. Entonces, como primer tema, vamos a ver entonces cómo funciona la telefonía IP. Esto es más una guía, pues, visual Profe, qué pena Sí, señor. interrumpirlo ahí. Es que se le escucha muy bajito. No sé si los compañeros también escuchan muy bajito o solo soy yo. Ok. Espérame, intento colocar los audífonos, a ver No, si podemos ver. ahí se escucha bien, está bien de audio. No, está muy bajito, está muy bajito. Un segundo, miramos acá, hacemos un cambio. Espérame, miramos acá un segundito, por favor. En un minuto. ¿Ahí me escuchan algo mejor? No, instructor, no tiene, digamos, la forma de acercar más el micrófono a la boca para que le podamos escuchar un poquito más. Yo lo escucho ¿Ahí me perfecto. escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? Yo lo escucho perfecto. Sí, yo también lo escucho bien. Bueno, entonces soy la única que escucha súper lejos. ¿Será que de pronto Somos dos. aumentándole un poco tu volumen del Tenemos altavoz? dos computadoras que tienen el volumen dañado entonces. Gracias. Listo, espérame, tratamos de hacer otro cambio acá para ver si podemos. Espérame. Listo, ahora, ¿escuchas mejor? Sí, señor, por ahí sí se le escucha mucho mejor, profe. Listo. Entonces, estamos hablando de la contextualización sobre cómo funciona la telefonía IP y hablamos de que pues es una guía visual de todos los elementos son esenciales, todos los protocolos y todos los agentes que intervienen para que haya un proceso de transmisión de voz. Entonces tenemos que para que este fenómeno de la telefonía IP pueda suceder, necesitamos de una conexión a Internet. Recuerden que nosotros trabajamos bajo el protocolo IP, es decir, sobre ese protocolo de Internet. Entonces necesitamos sí o sí una conexión
hacia él para poder establecer una comunicación desde un punto A hasta un punto B. Luego de eso, necesitamos un dispositivo IP, que puede ser un hardware o un software, que podamos utilizar como una interfaz para que haya esa comunicación. Y finalmente, pues debe haber del otro lado, del otro extremo, un proveedor de VoIP, es decir, una empresa que nos pueda asignar ese servicio y que nos permita como tal poder realizar las llamadas para que esas compañías tradicionales de Internet nos permitan conectarnos desde un extremo al otro, es decir, para que haya un transmisor y un receptor. Entonces, en este momento estamos observando cuáles pueden ser uno de esos dispositivos que intervienen en nuestro proceso de telefonía. Entonces, decíamos que podíamos tener un teléfono físico como tal, es decir, un teléfono que pueda estar conectado directamente a nuestra red de datos a través de un cable UTP, un cable de 8 pares, conectado a un toma de datos normal y que va a utilizar ciertos hilos para poderse comunicar a través de él. Decíamos que un teléfono también puede comportarse como un switch, es decir, puedo conectar mi teléfono a mi punto directamente de datos y de allí como tal, nosotros poder ya hacer un switch o una interconexión hacia nuestro PC para que pueda también tener navegación. Luego tenemos algo que es el softphone o un software, que es el que nos permite emular un teléfono, pero de manera lógica a través de un programa para que nosotros podamos instalar una aplicación en él y así podamos también realizar una llamada. Y podemos también tener equipos que se llaman equipos ATAS o adaptadores que nos permiten a nosotros conectar un teléfono normalcito, que todavía por ahí existen algunos, algunos bien antiguos como los que vemos ahí en la pantalla que son de discos, otros ya tienen teclas, pero que finalmente son teléfonos análogos que tienen que tener un dispositivo intermedio para que puedan conectarse a nuestra red de datos. Recuerden que estamos trabajando telefonía IP a través de Internet para que podamos pasar de la voz analógica a una voz digital. Aquí vemos un esquema de esa telefonía IP. Vimos cómo podemos tener aquí nosotros nuestros teléfonos conectados a esa red LAN. Podemos estar conectados a una red privada o a una red pública a través de un router. Puede ser un router administrable, puede ser un router también Wi-Fi, dependiendo de la tecnología que tengamos. Y esto nos va a permitir a nosotros conectarnos hacia un medio exterior de forma remota para poder realizar las llamadas. Y aquí tenemos un proveedor de servicios de Internet que de la misma forma nos va a permitir a nosotros comunicarnos hacia nuestra red conmutada o nuestra red de telefonía normal o a través también del protocolo IP. Esa red PSTN nos va a permitir a nosotros comunicarnos con los teléfonos convencionales. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con la telefonía IP es convertir la voz en paquetes para que se puedan formar unos datos digitales y nos podamos escuchar de un lado al otro. Ahora, ¿cómo se construye una llamada VoIP? Entonces, para que una llamada sea exitosa, deben ocurrir mínimo 4 procesos críticos. Esos 4 procesos críticos tienen que ver con localizar, con establecer, con transportar y con finalizar esa llamada. Cuando hablamos de localizar, es decir que nosotros cuando vamos a establecer una llamada de un punto A a un punto B, debemos encontrar cuál es el destinatario que va a recibir esa llamada en la red. Después de que nosotros lo hayamos encontrado, entonces hay que establecer o abrir cuál va a ser el canal que se va a dedicar para que transporte esa llamada, ¿cierto? Y poder mover los datos en tiempo real. Es decir, que nosotros cuando estamos realizando una llamada, nosotros vemos que la llamada se mantiene una vez ya sea establecida y el reto no está en realizar esa llamada, sino en hacer que los datos se mantengan estables en ese momento para que la llamada no pueda finalizar. Una vez
ya la podamos transportar y nuestra red sea estable, podamos mover esos datos en tiempo real, entonces nosotros finalmente llegamos a nuestro punto B, que es donde nos van a recibir la llamada, y a eso es lo que nosotros le hemos llamado, pero finalizar. Pero finalizar no quiere decir colgar la llamada, terminar la llamada, sino que la llamada ha llegado exitosamente desde ese punto A hasta ese punto B. ¿Listo? Entonces, para eso pues existen una serie de temas que se llaman protocolos. Para que esa llamada pueda empezar a localizar al destinatario en la red, luego pueda abrir el canal, luego pueda mantener y transportar esa llamada y finalmente llevarla hasta el punto con el cual nosotros queremos comunicarnos. De esos protocolos hay unos muy usados. Tenemos uno que se llama SIP, que es el de sesión inicial o un protocolo de sesión inicial, que es el que nos ayuda a buscar ese destinatario. Cuando nosotros levantamos un teléfono, marcamos una extensión. Extensión son los números que nos permiten a nosotros comunicarnos de un lado al otro, o en algunas ocasiones también puede ser un número de teléfono, como el que nosotros podemos marcar a través de los teléfonos móviles, que es el 310, 311, 312 y los que hayan allí, pues también podemos nosotros desde nuestras centrales crear unas extensiones donde yo le voy a dar una serie de datos, incluyendo una identificación y un número con el cual me va a permitir a mí registrarme y hacer las llamadas, y también me va a permitir a mí recibir las llamadas. A través de esas extensiones, el protocolo SIP lo que me permite a mí es buscar ese destinatario para poder iniciar esa llamada, mantenerla, la comunicación y luego finalizarla. Entonces, hagamos de cuenta que es como una recepcionista de una empresa que está buscando a la persona a la cual nosotros necesitamos, va y verifica si está disponible. Si está disponible, entonces nos permite a nosotros dialogar o hablar con esa persona, y finalmente, pues nosotros cuando establezcamos la comunicación también decidimos cuándo finalizarla. Entonces, ese protocolo es muy importante, es porque él establece como tal la llamada, pero la llamada, recuerden que la llamada como tal no es la voz. Él solamente nos permite a nosotros eso, ubicar el destinatario, iniciar la llamada, mantenerla y finalizarla. Ya vamos a ver un protocolo que es el que nos ayuda con el tema también de la voz. Entonces eh, tenemos acá, discúlpenme un segundito, tenemos acá también un protocolo que se llama SDP, que también en el tema de las comunicaciones pues se llama el negociador. Es una sección de descripción de protocolo que nos ayuda mucho eh, para las llamadas finales o endpoint. También es muy popularmente escuchar ese término, y nos sirve para la parte del streaming, nos sirve para los inicios de sesión, y lo más importante es que él nos ayuda para que todos los canales se pongan de acuerdo en los equipos antes de comenzar esa conversación. Es decir, hay como una negociación entre ellos, es como un acuerdo. Es algo así como preguntar cuándo nos conectamos, a qué hora nos conectamos, por qué aplicación nos vamos a conectar, vamos a utilizar la cámara, vamos a utilizar solamente audio. Entonces él empieza como a sincronizar una serie de características que necesita, que son realmente importantes, como son los códecs. Ya vamos a ver qué significa ese término. También nos asegura que esa llamada tenga una buena calidad, es decir, que haya un ancho de banda disponible por el cual nosotros podamos establecer esa comunicación y que no vaya a tener un ruido, una interferencia, que también nos permita a nosotros tener una identificación en nuestra red a través de una dirección IP, y que nos permita también la asignación de un puerto. Entonces, no es necesario, eh, digamos que tener solamente el códec, sino que tenemos que tener cada uno de estos para que la llamada pueda permitirse y que todos podamos estar de acuerdo en que vamos a generar esa llamada desde el punto A desde el punto B, y que va a ser de una manera normal.
Luego tenemos el protocolo RTP, que le llamamos el transportador de la voz. Fíjense en ustedes que habíamos hablado de las llamadas, pero no habíamos hablado todavía de la voz. Entonces, este protocolo RPT es el que nos permite a nosotros hacer un transporte de la voz en tiempo real, ¿cierto? Nos permite tener audio y poder también tener video. Nos permite también la parte de seguridad. Nos ayuda en la protección de respuestas cuando nosotros también estamos generando ese tipo de actividad, y nos ayuda también a mantener en tiempo real. Es decir que una vez el protocolo SIP nos abre la puerta, el RTP comienza a trabajar, ¿sí? Y luego, entonces tenemos el transporte del audio y video, llevando la información también en tiempo real. Hagan de cuenta que es como un mensajero en el cual ustedes han enviado un paquete. El protocolo SIP es el que nos abre la puerta, el usuario. El mensajero lleva como tal el mensaje sin demoras, que es la empresa transportadora, y finalmente la entrega el mensajero que va de parte de esa empresa de transporte. Entonces, fijémonos que el RPT sí es como tal ya el transporte de la voz. Para que todo esto funcione, pues debe que ese ecosistema funcionar de la manera correcta. Entonces, fíjense que aquí tenemos un punto A que nos va a permitir a nosotros establecer o iniciar la llamada. Luego vamos a tener el protocolo SIP en acción, que es el que nos va a permitir localizar ese otro usuario que nosotros necesitamos y nos ayuda a establecer esa llamada. Luego viene el protocolo SDP, que es el que nos permite a nosotros negociar, ¿sí? Finalmente llega el RPT, que es el que nos va a permitir, hasta aquí va la llamada, de aquí para acá ya empieza el transporte de la voz, que es el que nos permite el protocolo RPT, y finalmente, pues ya podemos llegar de un punto A un punto B. Entonces, la situación funciona del punto A al punto B y del punto B también hacia el punto A, porque es bidireccional. Bidireccional quiere decir que pues trabaja de las dos formas. Entonces, la regla de oro es que el protocolo SIP es diferente a la voz, el RPT sí es la voz, es igual a la voz, y el SDP es el acuerdo de comunicación entre los dos señores para que pueda existir ese tipo de comunicación de telefonía IP. Entonces, discúlpenme un segundito, por acá tenemos cuáles son los servicios avanzados de telefonía IP, pues que en este momento se está trabajando mucho. Entonces tenemos la parte de videoconferencia, que está compuesto de sonido más imagen, ¿cierto? Eso es lo que nosotros le hemos llamado videoconferencia. Y por este lado tenemos la mensajería unificada, que ya tiene que ver texto, tiene que ver voz, tiene que ver video, para finalmente establecer una sola llamada en el paquete correspondiente. Entonces, de esta forma, la mensajería unificada lo que está haciendo es centralizando todos los servicios en una sola parte, y era lo que nosotros hablábamos de redes convergentes. En la sesión anterior hablábamos de que a través de una red, en este momento, la red empresarial, una red grande, pues podemos transportar por el mismo canal de internet, telefonía, podemos enviar también por allí IPT, o sea, televisión a través de internet, podemos tener streaming, podemos tener imagen, podemos tener correo, podemos tener texto y podemos tener todos los servicios de una manera integrada. Como las redes convergentes permiten hacerlo, pues también hay algo que ellos llaman calidad del servicio, y es nosotros como administradores de redes, cómo le podemos dar
esa prioridad a los servicios que son el core de mi negocio o el core de la empresa para la cual yo estoy laborando. Entonces, si su empresa es una empresa de call center, pues usted de los equipos, desde los diferentes equipos y configuraciones, usted le va a dar un poco más de ancho de banda o de prioridad a la voz, porque es lo que usted más trabaja. Ahora, si usted trabaja para una empresa que genera mucho contenido, mucho video, pues usted le va a dar más prioridad a ese video que de pronto a otros temas que no son tan prioritarios como tal. Entonces, eso es lo que se llama calidad del servicio, QoS. Más adelante tocaremos ese tipo de temas, pero las redes actuales permiten hacerlo el día de hoy. Y todo esto, todos estos servicios avanzados de telefonía IP, lo que nos permiten a nosotros es facilitar la comunicación personal y la comunicación organizacional. Recuerden que esto es un tema que tiene que ver mucho con costos. Los costos, si usted está pagando un canal de internet, sea dedicado o sea un canal con reuso, es decir, que nosotros también en las empresas podemos tener canales que podemos compartir, a eso se le llama reuso, o podemos tener un canal que solamente paguemos, es decir, que solamente sea dedicado para nosotros. Entonces podemos integrar todos y cada uno de estos servicios sin problemas. Ahora, para nosotros poder establecer servicios de voz, pues debemos también tener en cuenta unos criterios claves y es algo que tiene que ver con los códecs. Los códecs, digamos que son los protocolos que nos ayudan a nosotros para poder escuchar bien de un lado al otro sin que haya de pronto una interferencia. Y eso tiene que ver mucho con los anchos de banda. Entonces, para esos criterios, para esa selección de esos códecs, nosotros debemos tener en cuenta la compatibilidad y la experiencia, es decir, si nuestra red soporta todos los dispositivos de voz que nosotros necesitamos, si tenemos una buena calidad del audio, es decir, que los niveles de calidad son satisfactorios para todos los tipos de audios que nosotros tenemos en la red, los diferentes dispositivos, si nuestra red es eficiente en recursos, es decir, si nosotros tenemos unos buenos procesadores digitales para que esos códecs de audio puedan funcionar de la mejor manera, que tengamos una eficiencia también en el consumo de ancho de banda, es decir, nosotros tenemos que hacer unos cálculos a nivel de administración para poder garantizar que las llamadas no se vayan a caer o no vayan a generar un ruido o no vayan a generar un friseo. Friseo es que cuando nosotros estamos hablando, escuchamos algo como robotizado, entonces nosotros también debemos garantizar que nuestro ancho de banda sea consecuente con la cantidad de llamadas que nosotros vamos a hacer a través de nuestra red. Obviamente también hay un tema y es que nuestro proveedor de servicio de Internet pues nos debe garantizar un buen servicio, ya sea a través del acceso que nosotros tengamos, sea un acceso guiado, sea un acceso no guiado, es decir, que llegue cable hasta mi empresa o hasta mi organización, o que lo traigan a través de un medio inalámbrico, una antena, un radioenlace. Y lo más importante también es que nuestra red sea resiliente, es decir, ¿cómo permitimos nosotros que esos códecs que podamos configurar de la mejor manera nos van a permitir a nosotros tener poca pérdida de paquetes? Porque siempre una red, aunque es estable, pues hay momentos en que puede generar unas pérdidas, aunque sean pequeñas, de paquetes, y si estamos hablando de internet, pues de pronto no lo vamos a notar, pero si estamos hablando de servicios de voz, pues sí lo vamos a notar inmediatamente porque la voz no se va a escuchar, no se va a escuchar bien. Entonces empezamos a tener esa pérdida de paquetes y hay una degradación de un canal, es decir, puede generar una serie de interferencias. Entonces, también es importante que nuestra red pues también sea resiliente para ese tipo de fallas cuando se presenten. Y nosotros también pues debemos estar haciendo una serie de muestreos para permitir que nuestra red esté funcionando bien, que esté soportando los diferentes tamaños acorde a
los cálculos de los anchos de banda que nosotros permitimos para poder enviar por allí, pues nuestros paquetes de voz, que es lo que nos interesa, ¿no? No sé cómo vayamos hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que si hay alguna pregunta, por favor me pueden interrumpir. No veo la pantalla del team en este momento, pero si alguien tiene alguna inquietud o duda, pues sencillamente me interviene, me interrumpe y resolvemos de una vez. Entonces, hasta este momento, ¿cómo vamos? De mi parte todo está claro. Por mi parte también, profe. Perfecto, listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, para nosotros poder tomar una decisión correcta, pues tenemos que saber cuáles son los pros y cuáles son los contras de nuestra solución de VoIP. Entonces, aquí tenemos algunas, hay muchas. Tenemos, indudablemente es el menor costo y que estamos usando la misma red de Internet, estamos haciendo un solo pago. Algunas empresas generan un costo adicional de pronto por llamadas internacionales o hacia troncales como la red celular. Digamos que esos ya son temas de planes y de negociaciones. Lo que nos brinda también indudablemente es que tenemos una integración total. Podemos hacer videollamadas, podemos utilizar aplicaciones móviles, podemos utilizar software, software de emulación. Es decir, podemos tener una solución muy bien integrada. Eh, Podemos hacer que también sea de un fácil crecimiento, nos permite movilidad también. ¿Y por qué nos permite movilidad? Porque podemos hacer un sígueme, un desvío de llamadas, es decir, que si le marcan a su oficina y no se encuentra en su momento allí por cualquier cuestión, pues usted puede programar para que esa llamada le llegue directamente a su móvil. En el caso de nosotros, como administradores y soporte técnico, pues somos indispensables. Entonces, pasa normalmente que cuando no estamos nos necesitan, entonces lo que hacemos es colocar esos desvíos de llamadas para no perder en ningún momento ninguna comunicación. De pronto, en temas que sean muy sensibles, pues depende de donde nosotros estemos trabajando, a veces se vuelven muy críticas las situaciones. Entonces eso hace que nosotros pues tengamos esa comunicación constante con nuestros usuarios para poderles apoyar en lo que ellos necesitan. Indudablemente la administración centralizada, pues si tenemos un IPv6, pues allí vamos a poder tener las extensiones, podemos tener nuestra base de datos, podemos tener nuestro desvío de llamadas, podemos tener nuestros usuarios, podemos dar de baja los que no necesitemos, podemos crear los nuevos. Es decir, pues tenemos una amplia gama con la cual nosotros podemos también administrar ese tema de VoIP. Ahora, los desafíos, pues vamos a depender totalmente de nuestra red y era de lo que hablamos ahorita. Entonces, si nuestro proveedor nos garantiza una red estable, pues digamos que tenemos de cierta forma un gran porcentaje del control, aunque sabemos que es difícil porque pues es una red grande, es una red que de pronto a veces pues mantener el control de ella es bien difícil, pero pues los proveedores hacen todo su trabajo para que nosotros podamos tener esa estabilidad. Ahora, pues esa dependencia total de la red lo que nos hace a nosotros es que tengamos riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Pues los cortes, hablando de todo tipo de corte de llamadas, o también normalmente a veces cuando están podando los árboles se tienen cortes físicos y eso también pues va a afectar de cierta forma. Indudablemente vamos a tener a veces eco, así tengamos la mejor configuración, así tengamos nuestros dispositivos bien configurados. Vamos a tener a veces en cierta forma o de cierta manera el eco porque estamos dependiendo también del internet. Vamos a tener también la voz robotizada y pues indudablemente eso se debe también a la pérdida de paquetes. Entonces aquí hay algo bien importante que es la calidad del servicio. Miren lo que les habló hace un momento. Y es esto. Esto se resume con estas tres letricas que ustedes ven acá. Una Q mayúscula, una O minúscula y una S mayúscula.
Eso se traduce, perdón, calidad del servicio y es a qué yo le estoy dando más prioridad. Entonces hablábamos el ejemplo que les ponía ahorita. Si estoy trabajando en un call center, pues tengo que darle prioridad a la voz. Si estoy trabajando streaming, pues tengo que darle prioridad al video también y a la voz. Entonces, dependiendo de eso, yo como administrador empiezo a segmentar y a orientarme hacia esa calidad del servicio para priorizar lo que yo necesite. Ahora, la dependencia de la energía eléctrica continua, pues también sabemos que todos los equipos de las organizaciones deben estar en la parte de energía regulada, que es lo mejor. Nos está protegiendo los equipos, nos está garantizando que de pronto cuando haya cortes eléctricos, pues podamos seguir funcionando durante un tiempo determinado. Y pues por acá hay un término que de pronto ya ustedes lo han escuchado, de pronto algunos ya lo conocen, ya lo habíamos tocado hace 8 días en la sesión, que es la parte POE, que es la parte de alimentación eléctrica, que también lo podemos hacer a través de nuestro cableado estructurado, pues una vez contemos también con los equipos que permitan que se pueda generar esa parte eléctrica y la podamos llevar a través del mismo. Y también la parte de los desafíos, que es muy importante, y pues en la parte de comunicaciones, aunque se han robustecido demasiado, pues seguimos trabajando en ellos, que es la parte de los protocolos de seguridad, que sean un poco más robustos, que podamos estar mejor protegidos. Y de todas formas, pues todos estamos expuestos. Estamos conectados a Internet, pues ya estamos conectados a una red global y ya somos visibles. Ahora, ¿cómo nosotros empezamos a definir todo ese tema de las prioridades? ¿Cómo empezamos nosotros a definir qué ancho de banda le podemos asignar a nuestro canal o qué prioridad? Pues tenemos que hacer el cálculo del número de líneas de voz. Para eso nosotros tenemos que determinar 3 factores importantes: el ancho de banda, es decir, qué capacidad tenemos para nuestra red de voz, cuál va a ser ese número de agentes, cuántos usuarios van a usar el servicio de telefonía en un momento determinado y cuál debe ser el formato de compresión o códec que se nos puede ajustar a nuestras necesidades para que tengamos menos inconvenientes. Entonces, para ese cálculo de líneas de voz, nosotros debemos tener un protocolo de estructuración, es decir, algo que tiene que ver con el ancho de banda, que nos va a permitir a nosotros que esas llamadas se generen de la mejor manera, sean estables, no puedan causar tanta interferencia. Entonces, en el paso número 1 tenemos los codes de audios, que debemos determinar ese ancho de banda requerido para que ese códec de audio que ya viene establecido o ya tiene una normatividad, nos permita a nosotros que ese peso que nos van a servir a nosotros para determinar y sumar los encabezados en cada una de esas capas correspondiente a la de datos, a la capa de red y a la capa de transporte, que son las que transportan la telefonía IP en cada una de nuestras redes. Luego vienen los encabezados, que ya tienen también unas mediciones estándares que nos va a permitir a nosotros sumar todos y cada uno de ellos, que son finalmente los que nos van a dar los datos específicos del protocolo que necesitamos para ser utilizado en la transmisión. Ahora, después de todos estos pasos, paso 1, paso 2 y paso 3, tenemos un paso importante que es el paso 4, donde vamos a determinar cuál es el total del paquete. Ese total del paquete, es decir, es la suma de todo lo anterior, de los codes, de los encabezados, de los otros encabezados, y finalmente nos va a dar un dato para que ancho de banda total que necesitamos para las líneas de voz.
Aquí vemos el ejemplo de dos códecs que son los más usados en telefonía, que es el G711, que es un poco más pesado. Está el G729, que es más ligero. Y recuerden que un códec es el que nos permite a nosotros convertir la voz en datos digitales. Y es él quien determina el equilibrio entre la calidad y cuál va a ser el consumo de la red. Entonces, tenemos que el G.711, aunque le llamamos el más pesado, tiene una calidad excelente. Y en esta parte vemos cuál es el consumo que va a tener en nuestro ancho de banda. En este caso, vamos a tener 64 kilobits por segundo. Quiere decir que aquí durante este códec vamos a tener una mayor calidad, pero también necesitamos o va de la mano con el ancho de banda. Ahora, si nos vamos al G729, que es el más ligero, la calidad es buena, pero fíjese que el consumo es muy bajo para nuestra red. Entonces, ¿en qué se pueden traducir los dos? Se pueden traducir en ruidos, en interferencias, y por acá vamos a tener un menor consumo, pero la voz va a tener una mayor comprensión. ¿Listo? Entonces, a la hora de yo elegir el códec, por eso hace un rato tocábamos ese tema, es decir, hombre, ¿qué ancho de banda tengo yo disponible? ¿Cuánto puedo dedicar al tema de telefonía IP? Con base en eso, entonces digo, puedo usar el códec que mejor se me ajuste, así me consumo un poco más de ancho de banda, pero que la calidad de la llamada va a ser excelente y no voy a tener ningún problema de voz robotizada. Ahora, si mi canal es muy pequeño, pues entonces me toca irme por este lado y decir, hombre, pues necesito un bajo consumo, de pronto me va a generar un poco de ruido, pero resulta que eso también va a depender del número de usuarios que van a tener las llamadas en ese momento. Usted puede decir que un call center puede tener 50 usuarios, pero realmente solamente 25 llaman a la vez o 25 reciben llamadas a la vez. Entonces usted puede destinar un ancho de banda muy grande, pero puede ser inoficioso porque realmente necesita un ancho de banda muy pequeño. Entonces, esas son las decisiones que nosotros técnicamente debemos definir como administradores. Ahora, aquí está el dimensionamiento, que es como la división de la parte física de la red de VoIP. Entonces, tenemos el ancho de banda, ¿sí? Lo que nos está suministrando a nosotros nuestro proveedor, y es decir, que cuántas llamadas simultáneas nosotros podemos hacer o cuántas llamadas queremos hacer, va a ser el consumo de ese códec, y eso nos va a dar finalmente un ancho de banda que nos va a permitir a nosotros ser eficiente en nuestra red. Entonces tenemos acá este ejemplo que dice 20 llamadas simultáneas, lo estamos multiplicando por 64. Alguien que me diga por qué 64. ¿De dónde salió este 64? Por el ¿Quién está por protocolo ahí? que se está usando, que es el G711. Exacto, mire, aquí lo El acabamos de ver consumo. hace un momento. Exacto, es el consumo del G.711. Recuerden que eso ya viene estandarizado. Entonces lo que estamos haciendo acá es que estamos multiplicando esas 20 llamadas por el ancho de banda que necesitamos de acuerdo al protocolo, y eso nos va a dar una medida para hacer nuestra red más eficiente. En este caso, recuerden que nosotros tenemos algo que se llama kbps y podemos tener kilobits por segundo y podemos tener kilobytes por segundo. Entonces hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro, que ya la vamos a mirar. Entonces resulta que discúlpeme un segundito. Resulta que nosotros tenemos algo, vamos a pasar aquí, permitirme aquí, discúlpeme un segundito, descartar. Nosotros tenemos aquí, tenemos lo siguiente. KB,
kbps, ¿cierto? Y tenemos, discúlpeme si de pronto toso por ahí, pero me afecta la garganta. Entonces tenemos aquí estas dos particularidades. Entonces hay que saber definir cuándo es la transferencia de transmisión de la red y cuándo es nuestro ancho de banda o las tasas de transferencia que tenemos acá en la parte de abajo. Cuando yo hablo de tasa de transferencia es que cuando usted llega a internet y descarga un archivo, él le está dando una medición. Esa medición es lo que está dividiendo su canal de internet para usted saber realmente cuánto tiene o cuánto le está suministrando su proveedor de servicios de internet. Entonces, muchas veces nosotros hacemos un test de velocidad y el test de velocidad nos da 300, 400 megas, pero resulta que cuando usted va a hacer un ejercicio de esos de descarga, la tasa de transferencia no es ni siquiera el 10% de lo que usted contrató con un canal de servicios de internet. Entonces, pues digamos que de cierta forma ahí ya tenemos un problema. Tenemos un problema porque usted está haciendo una medición y la medición obviamente le está dando lo que usted compró, pero realmente no es eso. Entonces, usted lo que le hace es realmente una prueba de descarga para que usted esté seguro de que lo que usted compró, pues sea lo que le están suministrando también. Ahora, si nos vamos por acá, perdón, es la transmisión de datos en la red. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Listo, cuéntame un segundito por acá. Aquí. Listo. Entonces, para nosotros poder empezar a realizar cada uno de los cálculos, lo primero que tenemos nosotros que determinar es el ancho de banda requerido por ese códec de audio. Entonces, nosotros tenemos allí, tenemos una fórmula. Tenemos una fórmula que es bytes un segundito. Tenemos la fórmula que es bytes. Perdón, un segundito que tengo aquí un problemita. Bytes, ¿cierto? Por paquete es igual al tamaño de la muestra por el ancho de banda, algunos le llaman BW, sobre 8. Vamos a mirar de dónde sale cada cosita de estas. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que nosotros primero tenemos que determinar es el ancho de la muestra. Entonces, ese tamaño de la muestra, lo que nos indica a nosotros es cuántas repeticiones van a tener los paquetes cuando yo realizo una llamada. Esto normalmente es de 20 milisegundos. O sea, cada 20 milisegundos están enviando un paquetico. ¿Listo? Ahora, vamos a decir que vamos a trabajar el código que acabamos de mostrar, que sería este mismo, el de 64, que sería el G711. Nosotros aquí, entonces lo vamos a multiplicar por 64. Por 64, pero 64 recuerden que es kbps, y estos 64 que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos que convertirlo en bits. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que convertirlos en bits? Porque finalmente a nosotros el ancho de banda que vamos a tener lo vamos a medir en megabits. Entonces vamos a convertirlo a bits para poder multiplicar. Entonces tenemos
Vamos a convertir este señor, lo vamos a convertir a segundos. En ese caso sería, multiplicaríamos para que nos dé 0,2 segundos por 1000, ¿cierto? Para que nos den bits, que sería por 1000 bits sobre 8. ¿Por qué 8? Este 8 por acá. ¿A quién se le ocurre por qué tenemos que tener este 8 acá? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Por qué este señor? ¿Por qué un 8? ¿Tendría algo que ver con los objetos del bit? ¿Sí? ¿Qué se te ocurre? Un byte. ¿Cuántos bits son? ¿Alguien que me ayude? 8. Exacto. Entonces por eso ponemos 8 acá. Y por eso entonces estamos convirtiendo también a bits acá para ahorita hacer una eliminación. Entonces tenemos 0,02 segundos, ¿cierto? Y que tenemos 64.000 bits por segundo. ¿Listo? Dividido 8. Eso nos da, discúlpenme, qué pena con ustedes. Eso me da 1280 1280. ¿Sí están haciendo la operación ahí? Hola. ¿Sí están haciendo la operación? 1280 bits, porque aquí lo que estamos haciendo es cancelando los segundos. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, lo estamos oyendo. Ah, ok. Entonces vamos a tener 1280 bits, perdón, 1280 bits, que eso lo vamos a convertir, o lo vamos a dividir, entonces vamos a dividirlo acá, 1280 bits, lo vamos a dividir entre 8. ¿Y por qué lo vamos a dividir entre 8? Porque acá llevamos la formulita, mira. Entonces acá debe ir dividido 8, que es la que viene de acá. Por eso acá lo estamos dividiendo. ¿Eso cuánto les da, chicos? 160. ¿160 qué? Uy, perdón. ¿160 qué? Bits. Bytes. Bits por segundos. ¿Sí? ¿Bytes o bits? Bytes. Bytes. Es correcto. 160 bytes. ¿Listo? Entonces, en resumen, nosotros lo que hacemos es coger ese tamaño de la muestra, que normalmente es de 20 milisegundos. Recuerden que es la cantidad de paquetes que se envían para las llamadas. Eso lo pasamos a segundos para luego simplificar o cancelar. Luego tenemos el ancho de banda, que es el que me va a permitir a mí también establecer, que tiene que ver mucho con la parte de los codecs, o sea, ese datico lo saco allá de los codecs. Si estamos utilizando el otro codec, pues entonces aquí nosotros no podemos utilizar el 64, sino que tenemos que utilizar ¿cuál? 8. Es correcto. El 8. El 8, es correcto. Entonces de ahí sacamos ese datico. Y el 8 ya sabemos que porque un byte pues tiene 8 bits. Entonces para empezar a cancelar, entonces nosotros ya tenemos que hacer allí las operaciones. Esa operación aquí nos dio 0,02 segundos. Aquí nos dio 64.000. Y luego hicimos la operación y eso nos dio 160 bytes. Entonces, eso lo que quiere decir es que nosotros necesitamos entonces, pero ahorita, bueno, un segundito, qué pena con ustedes.
Listo, qué pena con ustedes. Bueno, ¿aquí hay alguna pregunta o estamos bien? Nos estaba indicando para qué sentido tiene ese valor que acaba de resultar. Ese es el primer paso. Recuerden que es el primer paso para nosotros poder determinar una calidad del servicio. Entonces, este dato que tenemos acá, ya vamos a ver qué vamos a hacer con él. ¿Listo? Ya tenemos nuestro primer dato, que es determinar el ancho de banda requerido por ese códec que nosotros estamos requiriendo. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar qué vamos a hacer con este dato. Listo. ¿Alguien tiene otra inquietud? ¿Todo bien? De mi parte no. Listo. Entonces resulta que para seguir con el paso número 2, que es determinar el encabezado, el nivel del modelo OSI de cada uno de los enlaces, pues tenemos unos parámetros ya establecidos también. Entonces tenemos algo que se llama Ethernet, que trabajamos con 20 bytes. Tenemos algo que se llama Frame Relay, que está establecido entre 4 y 8 bytes. El End-to-Point, o un protocolo de punto a punto, que está definido ya en 6 bytes. Un IP, 20 bytes. Un UDP, que es el protocolo, 8 bytes. Un protocolo real de transporte, que es el RPT, que es el de 12 bytes. Y lo que nosotros debemos empezar es a sumar cada uno de estos, y esto también nos va a dar un datico. Si ustedes hacen la suma de cada uno de ellos, ¿cuánto les da? Perdón, soy solo yo que no está escuchando nada. No, discúlpenme un segundito, que es que me atracó el tema de la garganta y estoy acá tomando algo. Denme un minutito, Perdón, porfa, qué pena con ustedes. tranquilo. Bueno, vamos a ver si podemos continuar. Entonces, aquí tenemos ya una serie de parámetros establecidos. Entonces, ¿sí me están escuchando ahí? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, Señor. para esos niveles de transporte, gracias, para esos niveles de transporte y de red del modelo OSI, los valores establecidos normalmente para este tipo de soluciones son los que están aquí en esta tablita, que es el IP de 20 bytes, el UDP para el protocolo 8 bytes y el RTP de 12 bytes. Es decir, que si ustedes suman estas cantidades, lo que nos va a nosotros es que vamos a tener un total de 40 bytes de datos por paquetes en las capas de red y de transporte. Entonces vamos a anotar por ahí esos 40 bytes que nos sirven ahorita para sumar los otros encabezados que también tienen que ver con nuestro servicio de VoIP, que son esos que ustedes ven aquí en este momento en pantalla, que es el GRD L2TP con un consumo de 24 bytes, el MPLS de 4 bytes y el IPsec de 50 a 57 bytes.
Es decir, que estos parámetros son los que nosotros vamos a sumar, por ejemplo, en el caso de que estemos usando una solución de VoIP a través de una VPN, debemos utilizar este tipo de valores para poder que nuestra red también sea eficiente. Después de esto, nosotros ya debemos pasar a ese punto número 4, donde vamos a sumar todo lo que hemos obtenido, tanto en el primer paso, que fueron los 160, lo que obtuvimos en el segundo paso, que fueron los 40, lo que hemos obtenido en el paso 3, y finalmente lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula que tiene que ver con el ancho de banda total, que son los 160, más el tamaño del paquete, que es de 20, recuerden que es de 20, es el que viene por estándar, el que envía cada 20 milisegundos paquetes a través de nuestra red, que fue lo que utilizamos en el paso 1. Utilizamos los 20 bytes del encabezado IP, los 8 bytes del encabezado UDP, los 20 bytes del encabezado Ethernet y los 160 que obtuvimos, por paquete. Entonces, si alguien por favor me puede ayudar realizando esa suma, vamos a ver si todos estamos acá atentos para ver cuánto nos da. Recuerden que lo primero que nosotros debemos hacer es encontrar el número de paquete por segundos. Entonces, debemos tener en cuenta que cada paquete contiene esa muestra, ese tamaño de muestra de 20 milisegundos. Y recuerden que como un segundo equivale a 1000 milisegundos, entonces debemos dividirlo. Entonces, dividimos 1000 milisegundos en 20 milisegundos. Eso nos tiene que dar una cifra. ¿Cuánto nos da? Alguien que por favor haga el cálculo rápidamente. ¿Sí estamos, chicos? 1000 entre 20, dijo, profe, ¿sí? Sí, 1000 milisegundos dividido 20 milisegundos. ¿Cuánto nos da? 50. Es correcto. Esto lo que nos indica es que se tomarán 50 paquetes por segundo para generar un segundo de audio. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? Con esta información podemos encontrar ya la cantidad de ancho de banda por cada llamada. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Para que por favor vayamos tomando nota ahí y hagamos el ejercicio. Entonces, el ancho de banda total es igual al tamaño del paquete por los paquetes que nos dieron por segundo. ¿Sí tomamos nota ahí? Ancho de banda total igual al tamaño del paquete por paquetes por segundo. Entonces, ¿qué nos daría ahí, chicos? Ancho de banda, ¿qué sería igual? ¿Cuánto sería el tamaño del paquete que nos dio? 50. El tamaño del paquete, no el de paquetes por segundo. 50 megabytes. No, acuérdense que el ¿No? tamaño del paquete es diferente al de paquetes por segundo. Entonces, ¿cuánto nos dio? Ancho de banda es igual al tamaño del paquete que nos dio 80, ¿se recuerdan? 80 bytes por, ahora sí, el tamaño del paquete por segundo que nos dio ¿cuánto? 50. 50. Entonces, ¿eso cuánto nos daría? 4000 megabytes. 4000. Nos daría 4000. Daría 4000.
¿4.000 qué? Megabytes. ¿Sí? Bytes. Kilobits. Estamos hablando de bytes. Entonces nos da 4.000 bytes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros allí para encontrar los bits por segundo? Entonces, lo que nosotros debemos coger son esos 4.000 bytes que tenemos y los vamos a multiplicar por 8. ¿Recuerdan por qué 8? Porque cada byte equivale a 8 bits. No te escuché muy bien, qué pena. Cada byte equivale a 8 bits. Es correcto. Entonces lo multiplicamos por 8 para hallar los bits y esto nos daría ¿cuánto? 32.000 bits. 32.000 bits. Es decir, que si nosotros convertimos esto acá, ¿cuánto nos daría? Para pasarlo acá, para tener un dato más exacto del códec, del ancho de banda. $3,2. Ay, profe, me perdí. Aquí estamos, mira, aquí estamos. Estamos, lo que nos dio aquí en nuestro ancho de banda, nos dio 4.000 bytes, ¿verdad? Entonces, esos 4.000 bytes lo vamos a pasar, los vamos a pasar a bits. Entonces lo multiplicamos por 8. ¿Por qué por 8? ¿Recuerdas por qué por 8? Sí, porque cada byte equivale a 8 Es bytes, correcto. ¿sí? Entonces, si tú haces la multiplicación, pues te vas a dar cuenta que nos da 32.000 bits, ¿cierto? Porque estamos midiendo con esa unidad de bits. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos, voy a devolverme un segundito. Fíjate que por acá nos hablaba de ancho de banda, mira, y por acá nos está hablando de megas o de Ks. Míralo. Entonces debemos pasarlo para poder tener un dato más exacto de cuánto nos va a consumir en ancho de banda esa llamada. Entonces por eso nosotros llegamos acá y esto lo vamos a convertir acá. Entonces para convertirlo acá, ¿qué debemos hacer? Dividirlo en 1000. Es correcto. Entonces vamos a hacerlo por acá arriba. Entonces tenemos 32.000, lo dividimos en 1000 y eso nos va a dar, ¿cuánto nos da? 3,2. Nos da, nos da 32 kilobits por segundo. ¿Se lo observan acá arriba? Ese es el ancho de banda Señor. que va a consumir esa llamada. Aquí a este dato es donde nosotros tenemos que llegar para saber, entonces si yo hago 10 llamadas, si hago 20 llamadas, empiezo a multiplicar y ahí voy a hallar cuánto es el ancho de banda que yo necesito para que mi voz IP funcione de la mejor manera y no tenga inconvenientes. Obviamente, como hablamos hace un rato, podemos tener inconvenientes de otro índole, pero al menos usted está garantizando que el ancho de banda que usted debe suministrar pues esté acorde con el códec que usted ha escogido para que no tenga interferencias o la voz se escuche robotizada. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve a nosotros realizar este tipo de cálculos que nosotros tenemos. Ahora, miremos por acá, miremos el cálculo de número de agentes simultáneos. Entonces, con el ejemplo que traemos, si aquí tenemos lo que nos acaba de dar, si cada conversación va a ocupar este pedacito de nuestro ancho de banda, entonces nosotros tenemos que calcular qué necesitamos nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a medir nuestro canal a través de un medidor de velocidad cualquiera. Voy a hacerlo acá. Me dicen si no están observando mi pantalla. Medidor, por ejemplo, un medidor Tigo. Me gusta medir también con este medidor de velocidad. ¿Sí están observando la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Aquí lo que estamos nosotros haciendo es un test de medición de velocidad, ¿no? Algunos servidores están en Colombia, otros servidores están fuera de él.
Y aquí lo que nos va a hacer es medir una dirección de carga y de descarga. Normalmente la de carga es cuando usted sube sus archivos y la descarga cuando está descargando alguno. Entonces aquí él va a empezar a hacer una medición para los que de pronto nunca lo han hecho. Va a tener aquí un relojito y él aquí lo que nos está haciendo es midiendo como esa autopista que tenemos nosotros para poder navegar. Entonces cuando nosotros hablamos de descarga, es cuando estamos, por ejemplo, viendo algún video de YouTube, ¿cierto? Entonces necesitamos un buen ancho de banda. Normalmente nosotros utilizamos la descarga, no utilizamos la carga. Utilizamos la carga cuando implementamos soluciones, por ejemplo, como estas de VoIP que estamos viendo. O cuando usted tiene, por ejemplo, un CCTV, un circuito cerrado de televisión. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra velocidad de carga, ¿sí? Porque nosotros vamos a llamar, no nos van a llamar, sino que nosotros vamos a llamar y vamos a coger esos 350 gabis por segundo. Vamos a volver un momentico acá, ¿sí? Vamos a tenerlo acá. Discúlpenme un segundito, qué pena con ustedes. Y acá lo que vamos a hacer es colocar esa medición que nos dio. ¿Cuánto nos dio? ¿Alguien que me ayude por ahí? 32 kilobytes. No, la que acabamos de hacer de carga con el medidor. ¿Se la vieron allí? 352, creo que era. 350, sí. 350.6. Disculpame un segundito. Nos dio 350.6 y nos dio Mbps. Lo que nosotros tenemos que hacer es esa operación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es que debemos... Discúlpenme, qué pena con ustedes. Qué pena. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que hacer entonces es convertir esto, muchachos, convertirlo a que lo veis por segundos. ¿Listo? Alguien que me ayude, porfa. Convertamos esto a esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Ahí tocaría multiplicar Sí, ¿cuánto le da? dos. Que como estoy desde el celular. Tranquilo. Pues si lo hice bien, me da 359,014. No sé si lo hice mal. Multipliqué 350,6 por 1.024. ¿Sí? ¿Ahora sí? 11.219,2 kilobytes por segundo. No sé si me quedó bien. A ver, ¿alguien da más? Ay, no, no sé. ¿Qué hicieron? 350,6 Mbps Sí, lo por multiplicaron 32 por... No, no, no. kilobytes
¿no? Primero pasemos esto acá. Ah, Esta cifra, pasémosla primero acá. Esta. con razón me ¿Cuánto nos toma. da? Yo multipliqué 350,6 Mbps por 1024. ¿Por 1024? Sí, ¿Por qué lo hiciste no por sé 1024? por qué, pero me pareció lo más lógico, pero no sé. A ver, ¿alguien le dio diferente? Voy. No, estoy haciendo algo mal. Me da 11.219,2. A ver, ¿Sí? para que estemos ahí, hagamos la consulta rápidamente, cómo pasar de megas a kilos. Para que nosotros mismos hagamos la consulta. 1024 kilobytes nos equivalen a 1 mega. Sí, Quiero multiplicar 1024 por 350.6. ¿cuánto le da? Uy, perfecto. Sí. A ver. A ver, Ah, calculador. ¿quién más está por aquí? A ver. 350.6 por 1024. 359.014.4 Eso, kilobytes sería. eso. ¿Alguien le da igual? A mí, ¿Le dio igual? Entonces ya te dio. Y si lo divides por 32, once coma doscientos noventa y... No, mentiras. 11,219. 11.292,19. 11.200. 11.219.2. 11.219,2 Eso. megabytes. Fíjese Siento que si me había como, dado bien, ¿no? a ver, ¿qué más? ¿Quién más? ¿A todos les dio igual? ¿No? Ay, A ver. ¿Cuánto te dio? es que a mí la coma me da... Ay, ya la borré. Me da ¿Por qué? diferente. Por el No formato. sé. Sí, o sea, pues yo lo tengo en... Pero lo vuelvo a hacer. 350,6 por 1024. Mm, dividido 32. Ya sé por qué me está dando diferente. Es que el 1024 lo puse como 1,024 y es 1024, ¿cierto? Sí, señorita. Gracias. A ver si les dio Entonces más o me da menos. 11,219,2. Eso. Entonces quiere decir, chicos, mire que estamos ahí aproximados. A uno les dio 10.950 y algo, algo, a otros 11.000. Quiere decir que nosotros podríamos hacer ese número de conversaciones simultáneas en nuestra red y no tendríamos ningún problema.
¿Listo? Eso es lo que nosotros hacemos para poder calcular si el ancho de banda que nosotros tenemos nos puede aguantar cierta cantidad de llamadas. Es decir, esta cantidad que estamos hablando es una cantidad loca, una cantidad de muchas llamadas. Pero de esta forma es como nosotros calculamos cada uno para el número de agentes, el número de agentes simultáneos. ¿Listo? Entonces, hablamos hace un rato de esos call centers donde pues realizan muchas llamadas y uno como administrador pues tiene que empezar a calcular a ver qué ancho de banda necesita, cuál sería el ancho de banda ideal, cuánto me consume, la cantidad de llamadas que tengo, o si mi ancho de banda me soporta o no me soporta esa cantidad de servicio. Y ahí tiene mucho que empezar a ver los canales dedicados o los canales simétricos o pues también los canales que muchas veces también tenemos que son esos canales que les hablaba un rato que también se llaman reusos, que es que nosotros compartimos nuestro mismo hilo de fibra óptica, pues con otras 3, 4 o 5 organizaciones, dependiendo de cómo lo tenga distribuido su red, el operador que nos está suministrando a nosotros el servicio de Internet. Eso normalmente son lo que se llaman redes FTTH o redes GPON. Y el costo entre uno y otro, pues sí hay una bastante diferencia porque pues no es lo mismo tener una autopista para uno solito que tener la misma autopista pero para 10. Entonces, pues estos son los cálculos que normalmente se realizan para poder tener como ese estándar de qué es lo que debo hacer, qué debo tener y hasta dónde me puedo extender y asimismo poder también tener una configuración mejor en la calidad del servicio. Entonces por acá tengo, vamos a ver, por acá tengo un cuadrito para que reflexionemos ya para ya ir finalizando. Entonces tenemos el siguiente, un escenario propuesto. Entonces tenemos que la empresa tiene 40 agentes del servicio al cliente, pero en los momentos de mayor demanda solamente van a trabajar 18 agentes. Y esos 18 agentes pues van a atender llamadas todos al mismo tiempo. Y la empresa ha decidido utilizar el CODE G729. Entonces aquí nos están haciendo unas preguntas para que intentemos resolverlas, que es cuántas líneas de voz simultánea necesita para configurar la empresa, cuál es el protocolo responsable de iniciar esas llamadas, eso lo vimos hace un rato, cuál es el protocolo que se encarga de transportar el audio de la gente al cliente, cuál es el protocolo, recuerden que vimos 3 protocolos, cuál es el protocolo que hace esa parte de negociación en el uso del código G729 y finalmente, por qué ese código que ellos eligieron, que es el G729, es una buena decisión estratégica para este caso específico. Entonces vamos a dar ahí unos minuticos para que cada uno de ustedes reflexione y qué respuesta le podríamos dar a esta metacognición para ya ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Entonces vamos a dar unos 3 minuticos para que cada uno participe. Somos pocos, entonces la idea es que cada uno participe con al menos la solución a una pregunta, la respuesta, y pues tratemos de justificar un poco el por qué. Las respuestas las hemos visto a lo largo de esta sesión, entonces pues ahí no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a dar 3 minuticos para que cada uno analice y hablamos el debate entonces, ¿les parece? Sí, señor.
Fíjense que una de las respuestas está ahí en la pantalla. Ahí está la respuesta a una de las preguntas. Las otras ya sí son más bien parte teórica de lo que vimos, ¿no? Digamos Entonces la que yo idea diría es, que, sí, señor, perdón, profe, es que como tranquilo. voy rumbo a la casa, voy en transporte, líneas simultáneas yo diría que son 18, porque son los que están constantemente al mismo tiempo. Es correcto. En cuanto al protocolo responsable de iniciar esta llamada, sería el protocolo SIP, que es el que Excelente. inicia. El Ah, protocolo que se encarga de transportarlo a la gente o al cliente sería el RTP. sí, El protocolo de negocio que usó el códec G729, G729 es el que usa los 8 kilobits. sí, Y porque el códec 729 es una buena decisión estratégica en este caso, porque pues no son muchas líneas las que se van a utilizar, por eso el protocolo de eh, este códec G729 permite utilizar menos ancho de banda y eso. pues va a ser estable porque son pocas líneas las que se van a utilizar. Esa es mi deducción del Excelente, sí. ejercicio. Excelente, no, excelente reflexión. Lo único que te diría es que la pregunta 4 que dice, ¿qué protocolo negoció el uso del código G729? Si de pronto me lo Ah, puedes sí, ampliar sí, un perdón, poquito, profe. no escuché muy bien. El protocolo de negocio que se usó es el protocolo SDP, ¿Es correcto? que se usa en el códec G729, que es el códec G729 es el que maneja los 8 kilobits por segundo, que no va a Es usar tanto ancho de correcto. banda y que va a permitir pues el uso adecuado porque no son tantas líneas. Es correcto, va a ser un uso eficiente de la red. No, excelente, excelente, sí, eso es. Aquí el compañero nos ha aportado tal cual las respuestas a nuestro taller. Muchas gracias por la participación. Es eso, entonces sí, las líneas efectivamente son 18 porque son las que atienden las llamadas al mismo tiempo. El protocolo sí es el que es el responsable de iniciar esas llamadas. Luego viene el RPT, es el que nos permite el transporte. Luego efectivamente el SDP. Y finalmente, pues, 729 es la mejor decisión que tomaron por lo que también nos comentaba el compañero, que es que el ancho de banda es muy poco, y eso va a hacer que nuestra red sea muy eficiente y puedan hacer esas llamadas simultáneas sin ningún problema. Entonces, ya para cerrar, agradeciéndoles su participación, pidiéndoles excusas nuevamente por el estado de mi garganta, quiero hacerles una síntesis de eh, este proceso de telefonía IP. Entonces, bueno, pues la telefonía IP, recuerden que puede trabajar de manera local, pues allí no necesita internet, trabajaba de esa forma. También se puede hacer haciendo un acceso a través de VoIP, que se puede hacer a través de internet, o sea, a través de nuestro protocolo IP. Ese sí necesita internet, el que es análogo y es local, pues no necesita internet. Luego, entonces, tenemos que la implementación de la telefonía IP, pues comprende muchos aspectos entre los cuales está por acá, que tiene unos elementos necesarios. Esos elementos necesarios tienen que ver mucho con la parte de los teléfonos, indudablemente. Tiene que ver con los software, o el software que nosotros podemos utilizar para emular. Podemos tener gateway. Recuerde que el gateway es el que nos permite convertir los teléfonos análogos en digitales para poderlos usar en nuestra red IP. Y los IPv6, que son los que nos van a permitir a nosotros centralizar. Luego de eso vienen por ahí la codificación de la voz, que es lo que hemos venido trabajando. Entonces, acabamos de ver uno. Hay uno también que se llama el 711, el 726. Todos empiezan por la I punto, el 728, tenemos otro por ahí, el 723, y así hay muchos protocolos de códec que podemos usar. Tenemos los protocolos de telefonía, esos protocolos de telefonía, pues de los que nos hablaban también ahorita el compañero que nos ayudó con la solución, está el RTP,
está el SDP, ¿cierto? Por ahí hay otros. Tenemos que para la parte de configuración de las líneas, también pues necesitamos algo que se llama ancho de banda, ¿cierto? Y que también necesitamos saber algo sobre los encabezados, que es lo que nos va a permitir a nosotros poder realizar ese tipo de cálculos para hacer eficiente nuestra red. Y luego por acá tenemos la parte ya de configuración, parte que nos gusta a nosotros, la parte de configuración de equipos. Entonces aquí también por acá tenemos la parte de los software VoIP, tenemos también pues la red de internet, los ISPs, tenemos los routers o los modem de acceso, los equipos de último kilómetro, y tenemos también aplicaciones que nos permiten hoy en día nosotros también poder hacer esa comunicación más eficiente. No sé, chicos, esto era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Podemos resolverla en este momento. O no sé si todo nos quedó claro, muchachos. De mi parte todo está claro, instructor. Perfecto. ¿Quién más está por aquí? No, hasta el momento ahí vamos claro. Cualquier dudita, pues uno levanta la mano por ahí en la marcha. Eso, como siempre, chicos, pues es un placer estar con ustedes. Estamos ahí atentos al grupo de WhatsApp si de pronto requieren alguna asesoría adicional, si de pronto necesitan que nos reunamos, si de pronto necesitan que les ayude a resolver algo, pues ahí por el grupo lo podemos hacer. Digamos que programamos una sesión y le dedicamos un tiempito a algo que de pronto necesiten profundizar, pues entonces aquí estamos prestos para apoyarlos y decirles nuevamente pues que tengan esa motivación para que sigamos adelante. Es un camino un poco largo, pero es un camino que al final va a tener unos buenos beneficios para nuestra vida personal y familiar. Entonces, los invito para que sigan adelante, para que logren cumplir sus sueños. Y de nuevo, ¿no? Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estos conceptos y estos criterios. Y nos veremos en una nueva oportunidad. Entonces, feliz noche para todos. Gracias, instructor. Feliz noche. Listo. Bueno, buenas noches Gracias, a instructor. todos. Gracias.